Vamos a nosotros mismos en nuestra dignidad y en la construcción de un futuro también de dignidad. Hace 43 años se decía acá, hubo un golpe el 24 de marzo de 1976 que vino a institucionalizar el crimen, vino a perpetuar el delito y bajo el autodenominado proceso de reorganización nacional, que no es casual que le hayan puesto ese nombre porque se necesitaba una profunda reorganización de la sociedad, una ruptura de los lazos sociales solidarios para poder implementar un modelo económico neoliberal, para poder implementar en la región modelos económicos, porque sabemos que fue una época de dictaduras en los países del Cono Sur, y bajo ese pacto de terror que se llamó Operación Cóndor, secuestraban, torturaban y desaparecían e intercambiaban prisioneros entre las dictaduras del Cono Sur. Eso no es casual, respondía a una disputa de poder geopolítica en donde los dueños del mundo, siempre los dueños del mundo, los Estados Unidos, tuvieron mucho que ver, y bajo la doctrina de la seguridad nacional gobernaron a través de estas dictaduras los intereses de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. En esa época lo que necesitaban, decía, era sembrar el terror para generar las condiciones de implementación de modelos neoliberales que habrían justamente de profundizar un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de la gran mayoría de la población. En esa época fueron tempranamente beneficiadas empresas, muchas empresas, entre ellas empresas periodísticas, y hoy el país está gobernado por sus dueños. Esas empresas que fueron beneficiadas son las que hoy gobiernan económicamente este país. Y nosotros muchas veces, acá está lleno de jóvenes, esa fue una generación muy joven, comprometida con la realidad de su tiempo. Fue una generación que abrazó una causa solidaria, un proyecto emancipatorio, justamente para construir una sociedad más justa. Y cuando empezaron a secuestrar a la gente, hablábamos también en estos días, que son días tan intensos, que en ese momento no se pensó lo que iba a ser la magnitud del horror, porque la Argentina y este último golpe cívico-militar no hubiera sido posible sin la alternancia de golpes militares y democracias formales. Pero en ese momento era muy difícil pensar la magnitud y el alcance de lo que fue el terror, de lo que fueron los 30.000 detenidos desaparecidos, de lo que fue un sistema concentracionario que sembró de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio prácticamente todo el país, que no solamente secuestró a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, sino que se apropió de sus hijos y de sus hijas, que son los nietos y nietas que todavía buscan a las abuelas, todavía buscamos todos acompañando a las abuelas, y que son los que decimos los desaparecidos con vida. Esa represión provocó el exilio de miles y miles de personas, hubo presos políticos, presos sociales, pero también dejó secuelas en el plano político, social, económico y cultural de la que todavía estas sociedades están tratando de recuperarse. Yo digo siempre que lo que hacen en contra de los pueblos no lo pueden hacer si no es con una prensa hegemónica que replica el discurso dominante. En esa época lograron instalar en la opinión pública, primero cuando se llevaban a la gente una frase que era por algo será, algo habrán hecho, tratando de invertir la carga de la prueba y de culpabilizar a una joven generación, insisto, comprometida con un proyecto emancipatorio que quería cambiar el sistema y construir una sociedad más justa. Después, con el advenimiento del Estado de Derecho, fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, tratando de instalar ese lugar de desconocimiento para ser cómplice y responsable a una sociedad aterrorizada. También digo siempre que, tomando algunas experiencias del nazismo, un sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, Primo Levi, decía que en esa época era tal el terror en la sociedad alemana que la sociedad alemana no quería saber
al que quería saber y preguntaba no se le respondía, la gente por miedo no preguntaba, y en realidad más que no querer saber era querer no saber, es decir, eso hace a la responsabilidad de la sociedad. Cuando nos movilizamos en todo el país, porque en este momento y en estos días estamos repletos de actividades que justamente dan cuenta de esa movilización, cuando nos movilizamos lo que estamos haciendo es hacernos cargo de nuestra responsabilidad como sociedad. Queremos verdad, queremos memoria, queremos justicia, esa tríada que el movimiento de derechos humanos, las madres, como se dijo acá, que salieron desde la pérdida más terrible que puede tener un ser humano, que es parte de su cuerpo, que fueron sus hijos e hijas, salieron a recorrer cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, a preguntar por el paradero de sus seres queridos, y los desaparecedores les respondían: los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos ni desaparecidos. Yo estoy profundamente agradecida con esta comunidad de la que, permítanme ustedes, formo parte, esta comunidad que abrazó la memoria de nuestros seres queridos, esta comunidad que pretendió ser ligada, que pretendió ser anulada y condenada geográficamente a ser una tumba sin nombre, a este mar que quisieron que fuera para siempre un lugar para los CNN. Ustedes, con la lucha, con la movilización, con el compromiso, abrazaron la causa de nuestros seres queridos, les restituyeron su nombre. Este paseo que cuidan y abrazan amorosamente, que a mí me conmueve profundamente, es un homenaje para todos nuestros seres queridos, es un homenaje para todos esos hijos e hijas de esta sociedad que lucharon denodadamente por construir una sociedad más justa. Hoy tal vez no pensemos que ese tipo de dictaduras, que ese tipo de prácticas represivas puedan volver de ese modo, pero hay otros modos, otras estrategias de dominación que justamente uno piensa a veces, y lo hablábamos antes con Alejandro, hoy es una época de demostración, ¿no? Es explícito. A veces quienes quieren encumbrarse en el poder mienten para que la gente los vote. En las redes sociales se ve mucho de esto, pero también hay un fenómeno de lo que está pasando ahora, que discursos racistas, segregacionistas, de odio, de exclusión y de discriminación justamente ponen en juego lo peor de la sociedad, lo peor del ser humano, que es capaz de acompañar o de identificarse con esos discursos, como por ejemplo sucedió con Bolsonaro en Brasil o con Trump en Estados Unidos. Por eso, esa responsabilidad que tenemos nosotros es de poder construir, de poder instalar discursos alternativos. Durante muchos años también se pretendió olvidar, mirar para adelante, tratar de establecer que todo esto formaba parte del pasado, pero la lucha denodada del movimiento de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de todos los que fueron abrazando una causa propia que hicieron de todos, justamente fue lo que también logró con un gobierno que supo interpretar ese reclamo histórico, que supo interpretar esas políticas, ese reclamo que en su momento fue alternativo, y traducirlo en políticas públicas de memoria. Nosotros estamos profundamente agradecidos porque esto saludablemente sigue ocurriendo acá en el Partido de la Costa, sigue ocurriendo acá con el compromiso que tienen ustedes, y yo quisiera entonces tomar este abrazo que ustedes hacen con nuestros seres queridos. Venía recién profundamente conmovida, vine muchas veces, pero es la primera vez que vengo con la bandera, y eso me conmovió mucho, que ustedes tomen esa frase, que efectivamente es una frase que es de todas las madres, hasta que aparezcan todas, porque hicieron de una lucha singular una lucha colectiva. Dijeron todas por todos son nuestros hijos. Y ese nombre de su ser querido, de cada uno de sus seres queridos, inscrito en el pañuelo, ese nombre que los familiares llevan también colgado de su pecho, esos nombres se hicieron uno solo, son 30.000.
Y esos nombres son los que las madres reclamaban cuando decían hasta que aparezcan todos. También, entonces, para saludar a nuestros seres queridos, tomo una frase que también es nuestra y es de ustedes, que los describe de un modo muy amoroso, que dice así: en su corazón generoso nunca guardaron ningún secreto para nosotros, salvo el de dónde pudieron sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Hoy este mundo que estamos viviendo aún no ha sido diseñado para ser felices a estas almas puras. Por lo tanto, nosotros sigamos, como ustedes, trabajando y como lo hacían nuestros 30.000 para construir una sociedad más justa, un mundo mejor. Muchas gracias.